Análisis. De frente. Entrevistas. De frente. Opiniones. De frente. Enfoques. De frente. Visiones e ideas distintas a través del programa periodístico De frente. Johnny Mendizábal Y Prisca Maldonado. les invitan a ser parte de una comunicación al servicio del bien común. De frente. ¿Cómo están, señoras, señores? Bienvenidos y bienvenidas, como siempre. Un abrazo fuerte para todos y cada uno de ustedes. Ya estamos para acompañarles nuevamente y vamos a estar de frente al tema de la gestora pública en Bolivia. Nuestro compañero de trabajo, Johnny Mendizábal, está ya junto a nosotros. Johnny. Gracias, Prisca. Saludos cordiales, como siempre, a toda nuestra audiencia que nos sigue en el interior y exterior del país a través de Red Compañera Mundo. Como adelantaba Prisca, hoy estaremos de frente a la gestora pública en Bolivia. Tuvieron que transcurrir 12 años para que empiece a funcionar la gestora pública en nuestro país. Vamos a analizar este tema junto a Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres. Él se encuentra en Cochabamba. Ya tenemos en pantalla también a nuestro invitado. Él es consultor, asesor financiero y director de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán. Gustavo, qué gusto tenerte. Gracias por tu valioso tiempo. El gusto es completamente mío. Un gusto saludarles a Prisca y a Johnny y por medio suyo a todos los oyentes. Pedir a la audiencia que nos aguarde un segundito, igualmente a Gustavo, por favor. Vamos a una pausa cortita y luego ya empezamos con el análisis de la gestora pública en Bolivia. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente. Una tradición familiar. Siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Después de haber tenido la experiencia en nuestro país de que empresas privadas puedan administrar el sistema de pensiones, el Estado se hace cargo de su administración. ¿Cuánto va a cambiar? Es la pregunta. Si ese cambio de administración del sistema de pensiones de las AFPs a la gestora pública será la solución a los problemas que se ha tenido con las AFPs. ¿Va a haber incremento en las rentas? ¿Será más eficiente la administración? ¿Cuántos se van a beneficiar con este cambio que se está dando en el sistema de pensiones en nuestro país? Riesgos y ventajas del manejo de los fondos de pensiones, que son las preocupaciones latentes en este momento de los beneficiarios y también de los aportantes. Gustavo, vamos a empezar analizando este tema de la gestora pública, escuchando en primera instancia tu criterio en torno a este cambio de administración del sistema de pensiones. ¿Soluciona los temas de fondo o qué es lo que va a ocurrir a partir de la administración del Estado sobre las pensiones o de las pensiones? Muy bien. Bueno, lo primero que yo quisiera decir al respecto es que el sistema de pensiones en Bolivia, el núcleo principal del sistema de pensiones es los fondos de pensión por lo cual está conformado y las prestaciones de estos fondos de pensión. O dicho con mayor presión, el dinero que reciben estos fondos y las prestaciones que van a dar estos fondos. Ahora, estos fondos de pensión
y principalmente el Fondo de Ahorro Previsional y el Fondo de Vejez, que son los que dan las pensiones de vejez, son definidos, son dirigidos y se define dónde van a invertir el dinero o qué tipo de prestaciones van a dar y cómo van a dar una prestación, por ejemplo, cómo se va a calcular una pensión. Toda esa definición lo hace la Autoridad de Pensiones y Seguros en Bolivia, la APS. Y las políticas respecto de las líneas generales del funcionamiento del sistema de pensiones o de estos fondos, lo hace el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. En última instancia, el Ministerio de Economía. En ese contexto, lo único que hacen las administradoras de fondos de pensión son administrar, dicho en términos restrictivos o cortos, ¿no? el dinero que depositamos los aportantes y pagar las prestaciones que van a recibir los que se jubilan. Ahora, toda esta administración se lo hace con reglamentos que define la APS, con políticas que define el viceministerio. Entonces, lo que está sucediendo ahora es que va a cambiar el administrador. Hasta mayo del 2023, por lo que está previsto, van a administrar este dinero, es decir, recibir los aportes, invertir los aportes, calcular las pensiones y pagar las pensiones, las administradoras privadas, AFP Futuro y AFP Previsión. Y desde mayo, ya de manera plena, va a ingresar la gestora. Entonces, no está cambiando nada. O, para no exagerar, no está cambiando lo esencial. Lo esencial no es la institución que administra el dinero. Eso es, como se dice en una empresa, es el administrador, el contador, el que llevan las cuentas, los que administran el dinero y vean que no falle nada, no falte nada. Pero quien define las políticas y quien define los principales lineamientos del sistema son la APS y el viceministerio. Entonces, lo único que va a cambiar es la administración. Y nada más. Entonces, en ese sentido, yo diría que no va a haber ningún cambio esencial en el sistema de pensiones. Si partimos de ese análisis, Gustavo, si bien con claridad señalas de que no interesa quién administre los recursos, porque lo que va a hacer es administrar el dinero de los aportantes y pagar las prestaciones como lo has definido, pero en nuestro país tenemos una amarga experiencia. El Estado siempre ha sido, dicen algunos, un mal administrador. De esa administración privada que teníamos y en manos de una administración estatal que tiene sus cuestionamientos, ¿qué podría esperarse a futuro? Esa es la gran pregunta que muchos se hacen. Mira, al respecto, yo no quisiera demonizar. La verdad es que en nuestro país y a nivel internacional hay experiencias de empresas y de administraciones privadas que lo han hecho muy bien, pero también que lo han hecho muy mal. Y paralelamente hay experiencias de empresas estatales o de administraciones estatales que lo han hecho muy bien y lo han hecho muy mal, ¿no? Entonces yo parto de que no hay que demonizar. Es el primer tema. El segundo tema es que siempre vamos a tener algunos riesgos y la forma de evitar esos riesgos es que todos los interesados en el sistema de pensiones, y yo diría que la ciudadanía en general, deberíamos involucrarnos más en el control ciudadano, en el control social, el nombre que queramos darle, de todo lo que es la gestión del sistema de pensiones y las políticas del sistema de pensiones. Y en eso es lo que ha estado fallando últimamente toda la sociedad en el país. Es un tema que se ha descuidado por completo, siendo que involucra en general a todo el país, de manera específica a 2,5 millones de afiliados hoy día al sistema de pensiones y siendo mucho más específicos a 1 millón de cotizantes o ya estamos pasando los 200,000 jubilados que tenemos hoy día.
Marcelo, cuando hablamos Gustavo Marcelo Rodríguez Está bien. Cáceres nos acompaña esta noche. Gustavo, cuando hablamos del tema económico y de los aportantes, sin duda estamos hablando de un futuro económico de quienes a momento de jubilarse quieren tener una renta y por eso aportan. Decías con claridad de que hasta mayo del 2023 las administradoras privadas continuarán administrando el dinero de los aportes. A partir de 2023 se hace cargo la gestora pública, pero hay que recordar también que ya desde el viceministerio se ha ido convocando a la gente nueva que quiera ingresar, que quiera aportar, ya tiene que hacerlo en la gestora pública. Esto está funcionando de esta manera. ¿Cómo ves este inicio que han dado a conocer desde el viceministerio? Bueno, como lo han dicho ellos mismos, es un inicio parcial, ¿no? Están haciéndose cargo desde el pasado 9 de septiembre de todos los nuevos afiliados. Todos los días en el país hay nuevos trabajadores dependientes y la ley obliga a las empresas a inscribir a sus trabajadores, sus nuevos trabajadores dependientes al sistema de pensiones. Esta inscripción ya no se va a hacer en las AFP, sino directamente en la gestora. Y también hay trabajadores independientes que deciden hacer sus aportaciones por primera vez, es decir, recién se van a inscribir por primera vez al sistema de pensiones. Esa inscripción, desde de pasado viernes, ya no lo van a hacer las AFPs privadas, sino lo va a hacer la gestora pública. Ahí, como yo veo la cosa es que me parece prudente que inicien de a poco, ¿no? Me parece prudente que si va a ser una institución pública que está dando sus primeros pasos, comiencen de a poco. Y eso es comenzar a inscribir a sus primeros afiliados, comenzar a recibir los primeros aportes, comenzar a invertir esos primeros aportes y ver qué se hace. Ahora, no me animo yo todavía a dar una evaluación de esto, porque hay que ver todavía sus resultados, es decir, cuántas personas han inscrito, si todas estas personas y los aportes que van a realizar están debidamente registrados y están en orden, y si las inversiones que han hecho con esos dineros son las más acordes o precisas. Eso nos va a decir el tiempo, ¿no? Y nos va a decir, claro, en cuanto tengamos los informes que haga la gestora. Eso está sujeto a la duda, ¿no? Hay que ver todavía el desempeño que van a tener los administradores del sistema de pensiones, que ahora está, reiteramos, en manos del Estado. Sin embargo, me gustaría que vayamos a enfatizar en los riesgos, en las ventajas que tiene un Estado al manejar el fondo de pensiones, porque algo que llama la atención es lo que tú decías, las inversiones de esos aportes. Como el Estado, ahora que está en sus manos, la administración del sistema de pensiones podría invertir para no poner en riesgo o para mejor tener ventajas y mejorar también las rentas que son muy bajas en el país, que es otro tema que vamos a analizar más adelante. Bueno, mira, aquí igual hay que tener en cuenta que el objetivo principal del Fondo de Ahorro Previsional, que es donde entran todos los aportes que realizamos, es tener la máxima rentabilidad posible para acumular un mayor capital, y acumulando un mayor capital uno recibe una mejor pensión. Ahora, mucha gente, sobre todo la gente que está irracionalmente en contra del sistema de pensiones, agarra y denuncia que el Estado es el mayor deudor del sistema de pensiones, que nuestro dinero se lo van a utilizar, que ese dinero va a desaparecer y no lo vamos a recuperar. Yo ahí quiero decir a la población que todas estas noticias o bulos que están circulando no son ciertos. No son ciertos. Lo que podemos ver y lo que dice la ley, además, y lo que podemos ver que se está haciendo es lo siguiente: las AFPs privadas, ¿no?, las que van a administrar nuestro dinero, la gran cantidad que son 23.000 millones de dólares,
hasta mayo del 2023, han invertido en la primera época en letras y bonos mayoritariamente del Tesoro General de la Nación. Tanto que cerca del 70% del dinero que manejaban las AFPs era invertido en estos bonos y el Estado utilizaba ese dinero, el dinero que le daba el fondo de pensiones y a cambio de eso pagaba una muy buena rentabilidad. Hoy día la situación está al revés. Hoy día el 65% de ese dinero está invertido en el sistema financiero, en los bancos principalmente, ¿no? Y en bonos, en letras, en instrumentos financieros que generan los bancos. La desventaja es que el sector financiero está pagando rentabilidades muy bajas, no paga más del 3% anual, lo que ha hecho que la rentabilidad baje el monto de capital acumulado y baje las pensiones que uno va a tener, y el Estado solo tiene menos del 30% del dinero que se está manejando, o del dinero que tiene las AFPs. Ahora, la gestora, ¿no? En las condiciones en que en este momento está la situación boliviana, va a seguir haciendo lo mismo. Va a seguir haciendo lo mismo. Es decir, va a recibir el dinero de los nuevos contribuyentes, de los nuevos aportantes, va a recibir el dinero que hasta mayo van a manejar las AFPs. ¿Y dónde va a invertir? La mayor cantidad en depósitos a plazo fijo, en instrumentos financieros del sector financiero, una menor cantidad, aunque importante, en letras y bonos del Tesoro General de la Nación, y una pequeñísima parte en acciones, en otro tipo de instrumentos del sector privado. Entonces, la tendencia no va a cambiar. Ahora, ¿cuál es el mayor, no quiero utilizar la palabra riesgo, pero el mayor problema de esto? El mayor problema de esto es que mientras sigan invirtiendo de esta forma o utilizando de esta forma el dinero que los trabajadores aportamos al sistema, la rentabilidad va a seguir siendo baja y por lo tanto las pensiones van a seguir siendo bajas. Ese es un gran problema que hay que solucionarlo, pero la solución no depende de la gestora. La gestora, si me permites decirlo de manera popular, Johnny, es la que lleva y trae, ¿no? Es la que hace los mandados. Quien define cómo se va a invertir, dónde se va a invertir, a qué cantidad se va a invertir, si se puede invertir en el exterior, en qué condiciones, etcétera, 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 es la APS, ¿no? Y por encima de la APS, el viceministerio. Pero estas instituciones no han dado ninguna muestra de querer cambiar esto de manera real. ¿Ha habido alguna discusión? Por ahí ha circulado alguna vez un pequeño proyecto de reglamento de inversiones, pero ninguna de estas intenciones ha llegado a concretarse. Ahora, imagínate lo difícil que debe ser para estas personas. O sea, han tardado 12 años en armar una institución, en armar una empresa. 12 años, ¿no? Imagínate cuánto van a tardar en armar un sistema de inversiones que equilibre de manera adecuada el riesgo que se va a correr con las inversiones respecto de la rentabilidad que van a recibir las pensiones. Entonces, yo dudo que esto vaya a cambiar. Gustavo, ¿cuál sería entonces el beneficio, el lado bueno de que haya cambiado la administración de los aportes de la administradora privada a la gestora pública? ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué se gana? ¿Qué mejora o qué se pierde? Bueno, mira, la principal mejora que hay es que desde el punto de vista de los trabajadores y específicamente desde el punto de vista de los jubilados, es que a los jubilados ya no se les va a cobrar la comisión que las AFPs privadas cobraban o cobran por pagarte la pensión. Cada mes que la AFP privada te paga una pensión, te descuenta el 1,30%, no, el 1,3% de tu pensión, ¿no? Y ese porcentaje la gestora no lo va a cobrar. Entonces, todas las personas van a recibir en su
en la pensión, en la fracción que les toca de su capital acumulado, van a recibir, o en su pensión en general, van a recibir un aumento del 1,3%. Ese es un beneficio. Gustavo, Segundo beneficio. Dígame. ahí por favor un paréntesis simplemente. ¿El 1,3% de qué cantidad? ¿Del aporte mensual o del total? ¿Cómo hacían ese Del- descuento la administradora Del- privada? del pago de la pensión. Del pago de la pensión. Es decir, por ejemplo, si a ti de cada 100 bolivianos que te pagaban por pensión, un boliviano 30 te descontaban por comisión de la AFP, ¿no? Ahora, ese boliviano 30 no te lo van a descontar y te lo van a dar como parte de tu pensión, ¿no? Lo otro es que las utilidades que han generado las AFPs por año, y estamos hablando de que generan ha habido años en que han generado alrededor de 30 millones de dólares de utilidades, las AFPs. Esas utilidades se van a quedar al interior del país, no van a ser repatriadas, enviadas al exterior, nada. Y bueno, después de eso, ¿no? Después de eso, yo no veo mayor utilidad. Y ahora, ¿cuál es el asunto aquí? Si tú ves estas utilidades que tanto se empeñan en remarcar los que están a cargo de la gestora pública, comparado con el problema grande que realmente tenemos, ¿no? Y cuando digo problema grande me refiero a que la mayoría, el 90% de las pensiones no corresponden al nivel salarial que uno ha aportado, al nivel salarial que uno ha llegado al final de su vida laboral. Son beneficios irrisorios, pero beneficios al fin. Perdón, Johnny, si me permites, puntualmente incidir en esos 30 millones de utilidad que han mostrado o que se tiene de parte de las administradoras privadas y pasarían directamente a beneficio de quién entraría. ¿Dónde iría ese dinero? ¿A quién beneficiaría esa utilidad de 30 millones, Gustavo? Bueno, aclaro aquí, 30 millones en algunos años. Creo que en los últimos años ha variado un poco, pero lo dejaremos ahí. Ahora, han sacado hace un poco tiempo una ley o un decreto que indica que las utilidades de la gestora, las utilidades que genera la gestora, van a ir al fondo de la renta dignidad. Y eso va a ayudar a financiar, a acrecentar el fondo de la renta universal de vejez, así se llama, que sirve para pagar mensualmente o anualmente la renta dignidad. Entonces, no va a ser utilidades que van a ir, al principio estaba pensado así, que iban a ser utilidades que iban a ir al Tesoro General de la Nación. En este caso no. En este caso las utilidades que genere la gestora van a ir al fondo de la renta universal de vejez. Y estas utilidades que genera la gestora, discúlpame Johnny, ¿no podría redistribuirse entre todos los que han aportado para beneficio suyo? ¿Esto es difícil hacerlo? Es que ya hay una redistribución, pero va a ser una redistribución no solo para los que han aportado, sino para todos los que reciben la renta de dignidad. Y aquí hay una diferencia. Mira, hoy día en el país hay cerca de 1,5 millones de personas que reciben la renta de dignidad. 1,5 millones. Y los que reciben pensión son apenas 230,000, 240,000. Entonces, esas utilidades sí se van a distribuir entre el 1,5 millones de personas que reciben la pensión, la renta dignidad. Entonces, ahí está bien. El problema es que las utilidades que genera la gestora, que pueden llegar a ser 20, va a ser menos que las AFPs, ¿no? 20 millones, 15 millones de dólares, divididos entre 1,5 millones que reciben la renta dignidad, además en un año que son 13 pagos, ¿no? Con el aguinaldo más, entonces
es algo mínimo, pues, ¿no? Irrisorio. Bueno, yo tengo dos preguntas sobre este tema. Vamos a ir a la pausa, pero adelanto. Esa comisión del 1,3% que cobraban las AFPs era para su sobrevivencia institucional, me imagino, pago de salarios, papelería, etcétera, etcétera. No sé si tú conoces. ¿Y quién va a pagar sueldos, salarios? ¿Cómo se va a mantener la gestora pública si no va a tener ese descuento del 1,3%? Una pregunta. Y la segunda, ¿no sería bueno acaso que esos 30 millones de utilidades se invierta en cosas productivas y no estar fomentando el asistencialismo? Te dejo pensando, por favor, y a nuestra audiencia también. Vamos a ir a la pausa con Esfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari Gessi. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Ferrari siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a la gestora pública en Bolivia. Nuestro invitado Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres, consultor, asesor financiero y director de la Organización para la Seguridad Social Flora Tristán. Él se encuentra en la ciudad de Cochabamba. Teníamos dos preguntas pendientes para seguir entendiendo todo lo que significa este cambio en el sistema de administración de las pensiones en nuestro país. Gustavo nos decía que las AFPs cobraban el 1,3% de las pensiones que recibían, ¿verdad? Mensualmente. Entonces, ahora ya no va a haber ese descuento con la gestora pública. Y entonces la pregunta era, ¿de qué va a vivir la gestora pública? Si podemos ir por partes, Gustavo, ¿conoces algo? Claro ¿Quién le va a financiar? Bueno, claro que sí. Mira, las AFPs cobran cuatro comisiones, ¿no? Las dos principales son que cuando tú eres un aportante a la AFP, es decir, todavía no jubilado, cada que aportas a tu AFP el 10%, además te cobran el 0,5% de tu sueldo como comisión de administración, es decir, para que administren el dinero que tú estás aportando al sistema de pensiones. Y el 1,30 es la comisión que te cobran porque te pagan una pensión, es decir, la comisión que le cobran solo a los jubilados, no a todos, solo a los jubilados que cobran mensualmente su pensión. Entonces, la gestora ya no va a cobrar esta comisión a los jubilados, pero va a seguir cobrando la comisión que nos cobran a las personas que aportamos al sistema de pensiones. Entonces, de esas comisiones, la gestora va a cubrir sueldos y salarios, va a cubrir inversiones, no sé si va a hacer adquisición de edificios, va a construir algún edificio, equipamiento, papelería, pago de servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos prevén, y además es lo más previsible, que con el paso, bueno, al final de gestión, es decir, al final de cada año, ellos tengan una determinada utilidad. Utilidad que, como he dicho, va a ser destinada al Fondo de la Renta Universal de Vejez, para que en ese fondo se vaya acumulando más dinero para poder pagar de manera periódica
la renta dignidad. Vamos entonces ahora a esa otra consulta. ¿No sería bueno, o por lo menos lo ideal tendría que ser que esas utilidades se vuelvan a invertir en cosas que vayan generando más recursos para elevar, diríamos, los montos de las pensiones que reciben los aportantes? De las rentas. Los aportantes, en este caso los jubilados, que son los rentistas. Sí. Porque nos decías que esas utilidades se van a ir a ese fondo de la renta universal de vejez. Hay que recordar que esta renta universal de vejez se ha creado para que las utilidades de las empresas del Estado puedan financiar. Y entonces, ¿no están echando mano a un lugar que no les corresponde, Gustavo? Bueno, mira, aquí una primera aclaración. La rentabilidad que genera el dinero que administran las EDPs y que va a administrar en mayo la gestora, son montos de dinero o rentabilidad que no se toca y va a acrecentar. El término técnico es capitalizar los aportes que cada uno de los trabajadores hemos hecho, de los que todavía no estamos, de los que no estamos jubilados y también de los que están jubilados, porque su capital, de los que están jubilados, sigue generando rentabilidad, sigue generando rendimientos. Ese dinero no se toca. Lo que se está destinando al Fondo de la Renta Universal de Vejez es las utilidades que por su gestión va a generar la gestora, que son utilidades distintas al dinero que administra, al valor, al patrimonio del fondo, de los fondos de pensión. Es un dinero distinto. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es que hay que poner proporciones. Mira, el fondo de pensiones hoy día maneja 23.000 millones de dólares, un equivalente en bolivianos a 23.000 millones de dólares. Las utilidades anuales que va a generar la gestora van a estar alrededor de los 15 o 20 millones de dólares, no más. Entonces, es algo que en proporción no es algo pequeño, ¿no? Segundo, este dinero, como dice la ley, que la renta universal de vejez se tiene que financiar por las utilidades de las empresas, bueno, no de todas las empresas, sino de las empresas capitalizadas, ahora se ha incluido una empresa más, que la gestora está pensada como una empresa, es una empresa y sus utilidades van a ir a sumar a la renta universal de vejez. Lo otro que quiero decir es que la renta universal de vejez, es decir, la renta dignidad, no es un bono asistencialista, no es una política asistencialista, sino es una política de distribución de la riqueza que genera el país. ¿Qué riqueza? Primero, la riqueza hidrocarburífera, el 30% del IDH va a la renta universal de vejez, y luego las utilidades que generan las empresas. ¿Y por qué no es asistencialista? Porque está destinada a garantizar un mínimo de calidad de vida de las personas adultas mayores. Y adulto mayor en términos económicos quiere decir que es una persona que ya no puede realizar algún trabajo o no puede insertarse al mercado laboral y no puede generar sus propios ingresos. Y en ese sentido va esta política de redistribución de riqueza. Gustavo, perdón, Sí. Johnny, si me permites, para precisar un poco esto de las utilidades. Estamos hablando de los aportes de los trabajadores, estamos hablando de utilidades, estamos hablando de rentas bajas con las que los trabajadores no están tranquilos, quisieran más, obviamente. Entonces, precisemos entonces, Gustavo, las utilidades tiene que ver con los aportes de los trabajadores, con sus ahorros de los trabajadores a las AFPs, ¿tiene relación con eso o son esas utilidades que va a administrar la gestora pública de empresas externas que nada tienen que ver con los aportes de los trabajadores? Precisemos, por favor, este aspecto. Ya. Bueno, mira, cuando nosotros aportamos al fondo de pensiones,
¿no? Cuando nosotros aportamos al fondo de pensiones, por ejemplo, como trabajadores dependientes, aportamos 10% a nuestra cuenta personal previsional, que está en el fondo de pensiones, ¿no? En el fondo de ahorro previsional. Aportamos 1,71% de nuestro sueldo por riesgo común, ¿no? Que va al fondo colectivo de riesgos. Y aportamos 0,5% del solidario, que va al fondo solidario, y aportamos el 0,5% que es la comisión del FP. Después hay el aporte nacional solidario, el aporte que es patronal y aportes superiores para los que ganan más sueldos para el solidario, ¿no? Todo eso va al solidario y también todo eso va al solidario. Ahora, los aportes que van al fondo solidario, al fondo de ahorro previsional o al fondo colectivo de riesgos son administrados por la AFP, van a ser administrados por la gestora y van a generar rendimientos que van a capitalizar a esos mismos fondos y por ende van a hacer crecer el dinero de los trabajadores. Mucho, poco, pero van a hacer crecer ese dinero, ¿no? Y ese dinero no se toca, ese dinero es inembargable, imprescriptible, tiene todos los ines de protección. Ni la gestora ni el gobierno pueden disponer ese dinero así por así. Ese dinero está destinado para capitalizarse y pagar una pensión, sea de vejez, sea de riesgo, sea solidaria, en un determinado momento. Ahora, la gestora sí puede utilizar el 0,5% que le damos de comisión, ¿no? Ese 0,5% que la gestora recibe de comisión le sirve a la gestora para cubrir sus costos de inversión y sus costos de operación. Y una vez que termine, que cubra sus costos de operación, sus costos de inversión, estimamos que, o se estima, ellos mismos lo han dicho en sus proyecciones, que van a tener una utilidad en cada gestión, en cada año. ¿Qué van a hacer con esa utilidad? Esa utilidad la van a transferir al fondo de la renta universal de vejez, y el fondo de la renta universal, una vez que el dinero ingresa al fondo de la renta universal de vejez, ese dinero solo puede ser utilizado para pagar la renta dignidad. Entonces, cuando hablamos de las utilidades de la gestora o de las utilidades del FP, estamos hablando de esta pequeña parte del 0,5% que pagamos los trabajadores al sistema de pensiones por la administración de nuestro dinero. Cuando hablamos de rendimiento, hablamos de esta gran parte, de estos 23,000 millones de dólares que están en los fondos de pensión administrados en este momento por las AFPs. Finalmente, para cerrar esta parte, a partir de los 60 años se paga la renta dignidad, aunque los adultos mayores no hayan aportado nunca. Eso está claro. Pero sí. ¿Se paga solamente a los que no tienen jubilación o se paga también a los que tienen una renta por jubilación y pueden también ellos recibir la renta dignidad? Eso al menos entendí en alguna explicación de las autoridades de la gestora. No sé si entendí mal. Sí, la renta dignidad se paga a todo boliviano residente en el país mayor de 60 años, a todos. Con la única diferencia de que a los que no tienen jubilación, reciben 350 bolivianos por mes. Y los que tienen jubilación, 300 bolivianos por mes. Es la única diferencia. Entonces, una persona, por ejemplo, que no tiene jubilación, recibe sus 350. Y una persona que tiene jubilación, es decir, se tiene su pensión, a su pensión además recibe estos 350. Bien. Importante esa aclaración. Entonces, seas rentista, jubilado rentista, también tienes derecho a recibir esa renta dignidad, ¿no? Por vejez. En ese monto de 300 bolivianos, y los que nunca han aportado, no tienen renta de jubilación, reciben los 350 bolivianos. Claro. Y seguimos con la pregunta, ¿eso será para elevar la calidad de vida? Se los dejamos a nuestros oyentes que están ahí. Pero yendo a la calidad de vida, Gustavo, si hay rentabilidad
en el manejo, o hubo rentabilidad en el manejo privado del sistema de pensiones, y va a haber también con el tema de la gestora pública. ¿Por qué las rentas son tan bajas en Bolivia? ¿O es que están al nivel de ese rendimiento? Porque tú decías, se va capitalizando permanentemente, pero la queja es de que nunca mejoran las rentas. Y si mejoran son pesos, ¿no? Que no son nada incidentes en la economía. Entonces, ¿están a la par de esos rendimientos? ¿O es que qué se utiliza para calcular y tener esas rentas tan bajas en Bolivia? Bueno, mira, permíteme contestarte esto primero en partes. Ujú. En Bolivia tenemos, de lo que hemos estado hablando al último, el Fondo de la Renta Universal de Vejez. Y el Fondo de la Renta Universal de Vejez paga la renta de dignidad. Y la renta de dignidad es tan baja, yo a ratos digo que es una renta indignidad, porque te da solamente 350 o 300 bolivianos mensuales. Esos 350 o 300 mensuales bolivianos no cubren ni siquiera una canasta básica de alimentos para una persona al mes. De acuerdo al INE, una canasta básica de alimentos al mes está alrededor de 449 bolivianos, que es lo que define la línea de pobreza extrema. Y la línea de pobreza solamente, no de pobreza extrema, está arriba de los 800 bolivianos. En mi criterio, como política, el gobierno debería definir que una renta de dignidad debería ser al menos lo suficiente para rebasar o nivelarse a la línea de pobreza y además estar ligada al seguro de salud, porque la renta de dignidad hoy día no está ligada a un seguro de salud. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una renta de dignidad que no es suficiente para cubrir, para ayudarte a salir de la pobreza, y segundo, tampoco está ligado a un seguro de salud. Entonces, y eso es una definición política. Y claro, el gobierno nunca lo ha querido hacer y no creo que lo quieran hacer, ni este ni otros gobiernos, porque claro, la gestión de los gobiernos, la posibilidad de mantenerse en el poder, la posibilidad de ocupar espacios de poder, etcétera, etcétera, depende de lo que muestren. Es decir, por ejemplo, de las carreteras que inauguran. Aquí en Cochabamba acaban de inaugurar el tren metropolitano, etcétera, etcétera. Claro, ahí uno puede ver que el dinero público, en las prioridades del dinero público, no están, por ejemplo, el que los adultos mayores del país tengan una vida digna, ¿no? Es más prioritario hacer X o Z carretera. Entonces, esa es la primera razón por la cual la renta dignidad es muy reducida, ¿no? Es un primer tema, no debería ser así. Claro. Y ahí un paréntesis, Gustavo, ahí un paréntesis, sí. Como tú decías, habría que cambiarle entonces el nombre, ¿no? Porque ni siquiera llega sí. al tema, al nivel de pobreza. Sí. Es que esto también es un tema psicológico, ¿no? Te dan migajas y la gente se siente feliz. Y entonces dice, en vez de no recibir nada, por lo menos recibo alguito. Y entonces a eso voy con el tema del asistencialismo, que ha ido adormeciendo también la actitud, ya entrando en otro ámbito más del desarrollo personal inclusive, porque no es pues nada digno, ni justifica su nombre de renta dignidad con esos montos, más aún cuando ahora nos haces ver de que podría estar ligado inclusive a la salud y algo podría mejorar de la situación de vejez de muchas personas que, sobre todo en nuestro país, son los que sufren, porque son los más abandonados, inclusive hasta por la propia familia. Entonces, creo que esta es una recomendación muy interesante que hay que resaltar, Gustavo, el hecho de que debería mejorarse, por lo menos al nivel de pobreza, ¿no? O extrema pobreza, que dabas ese dato, y ligarlo con el tema de la salud, para que por lo menos los últimos años la gente de la tercera edad pueda tener una cierta tranquilidad de vida, ¿no? Porque dignidad, cuando lo tendrán, no sabemos. Es terrible. Mira, hoy día en Bolivia, de cada 100 adultos mayores de 60 años, solo 16 tienen jubilación, ¿no? Los demás, quiere decir jubilación, tienen una pensión, aunque sea mínima, y seguro de salud.
Los otros 84 no tienen jubilación. Entonces, imagínate que estas otras personas, 84 personas, ¿cómo viven? ¿No? Primero, tienen que trabajar hasta desfallecer, es decir, hasta que las fuerzas les fallen o hasta morir. Cuando desfallecen, se convierten en una carga, entre comillas, carga, aunque es un término muy duro, disculpen que lo utilice, para la familia. Y para familias que ya les cuesta mantener, imagínate tú un hogar con 2 hijos que se están haciendo todo lo posible por salir adelante, hacer estudiar a sus hijos, alimentarse de manera adecuada, tal vez pagar algún crédito que tienen de alguna vivienda, etcétera, etcétera, y encima tienen que hacerse cargo del adulto mayor que ya no puede seguir trabajando. Entonces, en términos económicos, la situación realmente es dura y peor, John y Priska, en nuestro país, es una situación completamente invisibilizada. ¿Y por qué yo digo invisibilizada? Porque no está en las prioridades ni del gobierno, ni de la intelectualidad y la academia, ni de las ONGs, ni de los sindicatos. Solo para poner un ejemplo. En el país, por ejemplo, el año pasado ha habido 182 feminicidios. Y eso es un escándalo. Es un escándalo. Y es grave lo que sucede, ¿no? 182 feminicidios. Pero en Bolivia existen, ¿no? Hoy día, cerca de 600.000 mujeres adultas mayores de 60 años que no tienen acceso a ningún seguro de salud y pensión tampoco, ¿no? Y nadie se preocupa de estas 600.000. Hacemos un escándalo, además con razón, de 182 mujeres asesinadas injustamente, de la manera más cruel posible, pero nos olvidamos de estas 600.000, ¿no? Y lo mismo en el gobierno, ¿no? El gobierno, no sé, otorga sedes sindicales, camionetas, vagonetas, a los sindicatos con los que trabaja, y ni el gobierno ni esos sindicatos se preocupan por estas mujeres y en general por el 1.200.000 personas adultas mayores que viven sin pensión y seguro de salud. Entonces, todos somos en parte corresponsables de esto, y si me permites un poco provocarles, Priska y Ioni, inclusive los periodistas, ¿no? Que están en la cosa más fenoménica, ¿no? La noticia de último momento, y no en estos temas, que también son noticias, solo que, y tal vez noticia más escandalosa que el otro, solo que no le prestamos atención. Basta ver, solo ponerse a preguntar, ¿cuántas personas adultas mayores de 60 años han muerto sin atención médica? Han muerto en su casa, ¿no? O han muerto en las puertas del SUS porque en el SUS no estaba el médico que tenía que atenderles, no había el equipamiento, no había el espacio, no había la cama, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que comenzar a prestarle todos atención. Sí, y es muy bueno el apunte porque estamos hablando de las personas adultas mayores que pues gozan de este beneficio económico, pero que no es concesión de nadie, sino que es fruto del esfuerzo, hablando de los jubilados y rentistas, y los otros que se van beneficiando de las utilidades de las empresas estatales. Pero vayamos a las rentas. Decías que los administradores de los fondos de pensiones no son los que definen cuánto uno debe recibir como renta. Entonces, ¿cómo se calculan estas rentas? Porque si hay utilidades, deberían subir las mismas en el nivel de esas utilidades. ¿Y quiénes son los que calculan? Bueno, lo primero que habría que establecer aquí es lo siguiente, que en el régimen contributivo, que es el régimen donde aportamos el 10% de nuestro salario mensualmente para ir acumulando un capital, la pensión se define en función del capital acumulado en toda tu vida. Si has aportado 10 años tendrás un capital, si tienes 20 años de aporte será un capital mayor, y si tienes 30 años de aporte será un capital mucho mayor que estos precedentes, ¿no? Ahora, lo importante en esto, para acumular un buen capital, es
que tú aportes de manera continua al sistema de pensiones. Y mientras más aportes, mejor, porque vas a ir acumulando más capital. Ese es el primer factor. Pero el segundo factor, y el más importante, es la rentabilidad que tu capital está obteniendo, ¿no? Mientras más rentabilidad obtenga, más capital vas a tener, y la rentabilidad es más importante que los meses que has aportado. Incluso tú puedes fallar algunos meses, o hay meses que te quedas sin trabajo, te cuesta volverte a insertar al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Eso va a incidir un poquito, pero no sustancialmente. Lo sustancial es la rentabilidad. Ahora, una vez que tú tienes tu capital acumulado acá, el concepto dice lo siguiente: este capital acumulado tiene que alcanzar para pagarte una pensión a ti y a tu cónyuge, porque la mayoría de las personas llegan a la edad de jubilación con cónyuge, hasta el momento en que fallezcas tú y o tu derechohabiente, en este caso tu cónyuge, ¿no? Ahora, como en Bolivia no sabemos cuándo una persona va a fallecer, ¿no? No tenemos certeza de eso, lo que han agarrado y han hecho es asumir una tabla de mortalidad, y en la tabla de mortalidad hay un concepto que se llama edad límite, que es el último registro de la tabla de mortalidad, que en Bolivia es de los 110 años y 11 meses, ¿no? 110 años y 11 meses, y asumen que una persona puede vivir hasta los 110 años y 11 meses. Entonces, agarran tu capital y lo distribuyen hasta esa edad. Y si tienes esposa, lo que hacen es un ejercicio que primero calculan para el titular, después para la esposa, y sacan más o menos como un promedio ponderado, y intercalan, combinan este cálculo, y te sale una pensión un poco más baja. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que este cálculo que hacen la pensión hasta los 110 años te reduce demasiado la pensión por una razón. Porque si tú tienes 100.000 o 200.000 de capital y tienes 58 años, que lo dividas hasta los 80 años, el capital te va a dar un monto de pensión mayor que si lo divides hasta los 110 años, ¿no? Te va a dar una pensión menor. Es una de las primeras razones que explica por qué las pensiones son bajas. La segunda razón es que te van ajustando todos los meses en función de una tasa de descuento, que es lo que estimamos que va a ganar de rentabilidad del dinero que estoy dejando yo en el fondo de vejez, y en función de las probabilidades periódicas de vida o de muerte de las personas. Y estas probabilidades de vida o muerte de las personas son probabilidades no correspondientes a la boliviana. En Bolivia, la probabilidad de que una persona fallezca de un año al otro, dependiendo su edad, a medida que va creciendo su edad, es mayor. En cambio, en la tabla que estamos asumiendo para calcular la pensión, la tabla de mortalidad, son probabilidades reducidas. Entonces, eso hace que reservemos dinero, que el dinero que tenemos en nuestro capital acumulado, se reserve mucho dinero para el final de nuestra vida, y no para la etapa en la que más necesitamos, que es de los 58 más o menos hasta los 80 años. Entonces, estos elementos bajan la pensión. Ahora, ¿qué sucede? Si tú has tenido una baja rentabilidad en el sistema, ¿no? Has acumulado poco capital, y de paso te calculan la pensión exagerando la longevidad, es decir, exagerando el tiempo que vas a vivir, el resultado es que tú tienes una baja pensión. Y esto es lo que debería cambiarse en primer lugar. Ahora, para resolver este tema, lo que ha hecho el gobierno en diciembre del 2010 es aprobar o crear un nuevo régimen, que es el régimen semicontributivo o régimen solidario, que es la que te da una pensión solidaria o una fracción solidaria para completar esta pensión que tú tienes. El problema es que estas pensiones solidarias, el complemento que hacen a tu pensión que te toca con tu capital acumulado, es limitado, y muchas veces, en la mayoría de los casos, no correspondientes al salario que tú has alcanzado en los últimos años de vida, es decir, no correspondiente a la calidad de vida que tú has llegado al final de tu vida laboral. Entonces, te obliga igual a bajar de pensión. Resumiendo,
la baja rentabilidad, la exageración de la longevidad del momento de calcular, calcular tu pensión y la insuficiencia del sistema solidario hacen que tú recibas pensiones muy bajas en el país. Y esto es lo que hay que cambiar, independientemente de quién administre el sistema de pensiones. Bien, vamos a ir a una nueva pausa, porque creo que esto amerita una profunda reflexión y análisis, ¿no? Partiendo especialmente de quién es el que ha puesto 110 años de vida y 11 meses. ¿Cuáles son los estudios técnicos que han servido de base para establecer esto? Porque es pues un engaño a la hora de la verdad. Y dos, esto de lo que dices, las pensiones solidarias, ¿cómo se sustentan estas pensiones solidarias que son insuficientes, nos decías? Por favor, vamos a pedir a nuestra audiencia nos aguarde un minuto para escuchar este mensaje de Sfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari Gessi, y después continuamos este diálogo y análisis de la gestora pública en Bolivia con Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Ferrari Gessi está contigo, con su calidad, siempre en tu gusto, te acompañará. Ferrari Gessi, una tradición familiar. Ferrari Gessi, siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Gustavo nos explicaba que la forma de calcular para que usted, señora, señor, reciba su renta, tiene que ver con la cantidad de años que suponen las autoridades que han elaborado estas políticas del sistema de pensiones, tenemos que vivir. 110 años tiene que vivir usted y yo y todos los que aportamos para tener pensiones que definitivamente podamos, por lo menos, disfrutarlos un poco, ¿no? Porque si vivimos 110 años tenemos esa posibilidad, pero esa no es una realidad en nuestro país, Johnny y Gustavo. La realidad es que hay mucha gente que llega a los 70, 80 años, pero con muchas dificultades de salud básicamente, y difícil que llegue hasta los 85 años, 90. Demasiado pocos lunares llegan a esa edad. Y por eso nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Si se han equivocado antes, ¿es posible cambiar las políticas del sistema de pensiones? Nos decía Gustavo que acá tienen que ver la APS, la Autoridad de Pensiones, y el Viceministerio de Pensiones. Son ellos los que deben delinear las políticas. Se han equivocado, entendemos nosotros. ¿Hay posibilidad de cambiarlas? Son políticas que no están basadas en la realidad. Gustavo. Bueno, es evidente que son políticas que no están basadas en la realidad boliviana. Y aquí quiero contarles una historia. Cuando ha ingresado el sistema de capitalización individual, que hoy día se llama régimen contributivo, ¿no? En el país no había, hasta donde yo hice la revisión y pregunté a las personas que estaban implicadas en ese entonces, una tabla de mortalidad bien estructurada, sólida, para calcular las pensiones en el sistema de pensiones. Entonces, lo que hicieron es agarrar una tabla del exterior, hasta donde pude averiguar una tabla colombiana,
y la ajustaron al 105%. Incluso uno ve la resolución donde aprueban esta tabla, dice tabla de Bolivia ajustada al 105%. Quiere decir que a las probabilidades de sobrevivencia que hay en Colombia le agravaron un 5% más, ¿no? Entonces, eso es, y esa tabla se ha aprobado. Ahora, ¿qué sucede? A ver, pensemos de manera un poco sin mala intención en las personas que hicieron esto. Cuando yo tengo un capital y tengo que con ese capital garantizarle a una persona la pensión, por supuesto que tengo que definir con cierta certeza, ¿no?, cuándo esta persona va a fallecer, ¿no? Puedo fallar un poco antes o después, un poco después, pero tengo que tener una certeza razonable de cuándo esta persona va a fallecer. Ahora, para hacer esto, en el mundo se utilizan las tablas de mortalidad, y en las tablas de mortalidad nos van diciendo, por ejemplo, algo que todos conocemos, nos dicen la esperanza de vida al nacer. Es decir, una persona que acaba de nacer, ¿cuánto tiempo de esperanza de vida tiene?, ¿no? Y en Bolivia estamos por los 76, 78 años, ¿no? Pero también te dice una tabla de mortalidad la esperanza de vida de una persona o expectativa de vida de una persona de cada cohorte generacional. Por ejemplo, de una persona de 50 años, de una persona de 58 años, etcétera, etcétera, etcétera. Te va diciendo cuánto tiempo puede vivir. Ahora, no te dice específicamente de una persona, sino del grupo. Por ejemplo, si tú agarras un grupo generacional de 58 años, la esperanza de vida o expectativa de vida es el promedio de personas que van a vivir, en promedio, hasta qué edad va a vivir este grupo generacional de 58 años. En Bolivia, cuando tú agarras a las generaciones que tienen 58 años, 59 años y 60 años, de acuerdo a la tabla de mortalidad que utilizamos en el sistema de pensiones, estos tres cortes generacionales tienen la esperanza de vida o la expectativa de vida en promedio hasta los 80 años, ¿no? Hasta los 80 años. Y si tú agarras, por ejemplo, personas que tienen 60 años, 70 años, va aumentando poco esta expectativa de vida. Ahora, si esto es así, y una persona de 58 años, o 59 o 60 va a vivir hasta los 80 años, ¿por qué le hacemos el cálculo hasta los 110? ¿No? Uno de los argumentos es, y dice que no tenemos la certeza plena de que va a vivir hasta los 80 años. Y si repartimos el dinero hasta los 80 años y esta persona vive hasta los 81, ¿con qué le pagamos? Ya no tendríamos con qué pagarle porque su dinero se agotaría, ¿no? Ese es el principal razonamiento. El problema aquí, ¿cuál es? El problema es que han priorizado un aspecto que es el que, como todo el conjunto de personas, al final siempre tenemos la posibilidad, muy remota, pero posibilidad al fin, de vivir hasta los 110 años, han priorizado eso en vez de priorizar el concepto o la variable de que en promedio todos podemos vivir hasta los 80, en promedio vamos a vivir hasta los 80 años, y si queríamos asegurar que no vamos a fallar en el cálculo, podríamos haber hecho el cálculo hasta los 85 años, ¿no? Y ya. El problema aquí es que no se ha razonado de esta forma, y directamente para asegurar le han metido hasta los 110 años. Ahora, Prisca me pregunta, ¿hay la posibilidad de cambiar esto? Técnicamente sí, ¿no? Y además ahora con mayor facilidad, porque después de 25 años que tiene el sistema, seguramente tenemos ya datos consolidados de hasta qué edad viven los pensionados en Bolivia, ¿no? Pero lamentablemente no se lo quiere hacer. El 2014, cuando es la primera vez que yo he denunciado este tema y cuando he comenzado a escribir al respecto, han salido cuestionamientos de la autoridad de pensiones diciendo que
Era necesario calcular hasta los 110 años porque internacionalmente se hacía así, porque era la única forma de garantizar de que el dinero no se iba a acabar, etcétera, 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 ¿no? Pero últimamente han salido a negar la realidad, ¿no? Hace más o menos 1 año y medio, 2 años, la directora de pensiones ha salido a decir que no, que es mentira que se hace el cálculo así, y hace pocos días el gerente de la gestora también ha salido a decir que se calcula la pensión como si fuéramos a vivir hasta los 80 años. Y no es cierto. A mí esto sí me pone los pocos pelos que tengo de punta, porque no sé si estas personas desconocen lo que tendría que ser su trabajo, lo que tendrían que conocer, que es el cómo se calcula una pensión, o peor, de manera cínica, han decidido negar algo que está anotado, algo que está escrito en la ley y sus reglamentos. Entonces, ojalá pronto podamos comenzar con los sindicatos, con las asociaciones de profesionales, con las universidades y con los propios periodistas, una discusión y ¿cómo diría yo? Sí, una discusión y una presión social para cambiar esta situación. ¿Y por qué hay que cambiar esta situación? Y permítanme ponerles un ejemplo aquí. Digamos, es una persona sola, sin cónyuge, sin derecho a bien. Se jubila a los 58 años y le calculan, distribuyen su dinero hasta los 110 años. Y esta persona fallece a los 80. ¿Qué pasa con el dinero que ha sido distribuido para el año 81, 82, 83, 110, 109, 110 años? ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Qué pasa con los rendimientos que este dinero ha generado todo este tiempo que ha cobrado la pensión una persona? Todo este dinero, que esta persona que ha fallecido no los ha cobrado, se va al fondo común. Y eso es prácticamente una confiscación. Y una confiscación de los ahorros laborales de un trabajador. Y casos así hay muchos en Bolivia, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que se han jubilado han entregado al sistema, al fondo de vejez para jubilarse más de 500.000 bolivianos. Y han cobrado 2, 3 meses y han fallecido. Y el dinero que han entregado al fondo prácticamente lo han perdido. Ni sus herederos, nadie ha podido recuperar ese dinero. Entonces, este es un tema que tiene que ponerse en discusión y tenemos que hacer todos los esfuerzos para cambiarlo en el país. Justamente mi pregunta apuntaba a eso, ¿no? ¿Quién se lo lleva el dinero que no se logra devolver? Porque aquí no estamos hablando de una concesión gratuita de nadie, ni tampoco las autoridades pagan las pensiones de su bolsillo. Como muy bien se ha explicado a lo largo de este programa, es la capitalización individual del trabajador. Son sus aportes. Son sus aportes propios que simplemente lo administra. Eran las AFPs, ahora será la gestora pública. Pero todo ese dinero es tuyo. Y entonces, ¿por qué tienen el derecho de confiscarte cuando ellos tendrían que calcularte con todo tu monto, ya dando un margen, ¿no es cierto? Un margen de error para que puedas tener lo que en derecho te corresponde en vida? Eso es lo que entiendo yo como preocupación de los aportantes. Y creo que ahí tienes toda la razón, Gustavo, cuando dices la ciudadanía debería involucrarse más en la fiscalización de estos fondos de pensiones. Porque claro, la gente dice, tengo mi rentita y está tranquilo y está feliz, pero nunca se han puesto a pensar, ¿y qué es de tus demás ahorros? ¿Quién se lo agarra cuando tú ya no vas a recibir esa pensión? ¿Dónde va a parar? Entonces creo que este programa está dejando esa profunda reflexión para que ahora que tenemos una nueva administradora del sistema de pensiones pueda explicar qué va a hacer con esos dineros o con ese dinero que sobra del que se muere y no cobra su cálculo hasta los 110 años, o si tiene esa capacidad de poder reformular una política de pensiones. Y así tal vez tener una vejez digna, ya no en discurso, por lo menos en algo más tangible, ¿no, Gustavo? Claro. Claro. Gustavo, yo quiero agregar, perdón si me permites, agregar sí. a lo que Johnny decía, el hecho de los cónyuges.
Si una persona que aporta, ha trabajado 30 años y ha aportado los 30 años de su vida de trabajo sin fallar todos los meses, sin que falte ninguno. Porque ningún te mes. descuentan, pues Porque no puedes el fallar. descuento es directo, obviamente, cuando una persona trabaja por mucho tiempo. Entonces, si esa persona aporta y tiene una esposa o un esposo que también trabaja y de alguna manera también aporta, el esposo o la esposa, aún trabajando, tiene derecho a recibir la renta a la que tú hacías referencia. Esa es una pregunta. Y la otra, si es que el esposo o la esposa del titular o la titular va a recibir la renta cuando fallezca el titular, o es que aún estando vivos los dos van a recibir. Bueno, en realidad son 3 preguntas. Espero que se haya entendido, Gustavo. Claro que sí, Prisca. Mira, cuando esposo y esposa están haciendo los aportes y se jubilan con las siguientes condiciones. El esposo tiene derecho a una pensión y a un seguro de salud, y la esposa tiene derecho al 90% de la pensión que cobra el esposo si es que el esposo, cuando el esposo fallezca. Ahora, si la esposa se jubila, la esposa tiene derecho, en principio, a una pensión y al seguro de salud, y de igual manera el esposo tiene derecho al 90% de la pensión de la esposa si es que la esposa fallece primero. Ahora, ¿qué sucede? Estadísticamente, o en la realidad, lo que se puede ver es que los varones siempre fallecemos primero. Estadísticamente en el mundo, en Bolivia, las mujeres siempre tienen mayor esperanza de vida, siempre le sobreviven al varón, y por lo tanto lo que sucede es que la mujer, si ha hecho sus aportes, cobra su pensión y además puede cobrar el 90% de la pensión del esposo. ¿Cuándo muere? Cuando muere. Cuando están vivos, los dos esposos no... Cobran las dos pensiones. Cada uno cobra su pensión. Cada Cuando uno están cobra su vivos, pensión. cada uno cobra su pensión. Vayamos por el otro Fallece- lado. Está muy bien. Cada uno cobra su pensión cuando están vivos. Pero si la esposa o el esposo, que es el aportante principal, fallece, el esposo o la esposa tiene derecho a cobrar el 90%. Eso es lo claro que nos dijo Gustavo. Pero en estas otras circunstancias de que, por ejemplo, cuando están vivos los dos y el esposo trabaja, el esposo aporta, se jubila, él va a cobrar una renta y la esposa no trabaja en nada, los dos pueden recoger la renta al mismo tiempo, o siempre tiene que ser cuando muere el aportante. Ya. Este es otro caso. El que hemos hablado anteriormente es que esposa y esposo trabajan y los dos se jubilan y por lo tanto, cuando uno fallece tiene derecho a la pensión. Ahora, los casos donde, digamos, solo el esposo trabaja y la esposa no trabaja, aunque es raro, digamos, la esposa trabaja pero sin estar afiliada al sistema de pensiones, entonces, ¿qué va a suceder? El esposo se jubila y en principio el esposo tiene derecho a un monto de pensión y al seguro de salud. Y desde el principio la esposa tiene derecho al seguro de salud, y cuando fallezca el esposo, esta esposa puede cobrar además el 90% de la pensión del esposo. Aquí sí hay un riesgo, y es algo que sucede mucho en Bolivia. Normalmente la tasa de divorcios aumenta cuando el varón está llegando o pasando los 50 años, ¿no? Aumenta. En ese momento, la esposa que ya se ha divorciado pierde todos los derechos sobre los aportes de la seguridad social del esposo. Entonces, el esposo se va a jubilar y la esposa no va a tener derecho a nada de esa jubilación, ni al seguro de salud ni al 90%. Es más, imagínate lo que sucede. Si este esposo se jubila, se divorcia a los 50 años y este esposo se vuelve a casar, que hay muchos casos también, ¿no? La nueva esposa es la que va a tener derecho al 90% de la pensión y al seguro de salud. Y esto, en mi criterio, es una injusticia. ¿Por qué es una injusticia?
porque no se puede decir que la primera esposa no ha ayudado, no ha contribuido a que el esposo, perdón la tautología, contribuya al fondo de pensiones, porque con seguridad la esposa, como todos en este país, lavó, planchó, cocinó, atendió, ayudó a trabajar para que su esposo tenga un trabajo que le permita aportar al sistema de pensiones. Entonces, algo que también hay que reformar y hay que discutir. Son detalles que parecen pequeños, pero son sumamente importantes, entendemos nosotros. Ahora vayamos a la otra parte. ¿Qué pasa con los hijos? Si me permites, Adelante. si me permites, Prisca, una anotación más. Por ese motivo, yo recomiendo en todos los matrimonios, si la esposa, en general en Bolivia, todas las esposas trabajan de igual a igual que el marido, pero por lo general las esposas trabajan en empleos que no les permiten afiliarse a las AFPs, ¿no? O al sistema de pensiones. Entonces, lo que yo recomiendo en todos los casos es de que estas esposas se afilien al sistema de pensiones como trabajadores independientes y aunque sea aporten el mínimo, o para decirlo en precisión, los primeros 10 o 15 años es suficiente que aporten el mínimo. Pasando los 15 años de aportes, recién hay que subir un poquito el promedio para optimizar la pensión, pero entre el año 1 y el año 15 es suficiente aportar el mínimo para tener un beneficio. ¿Cuánto sería el mínimo? Hoy día el aporte mínimo mensual es 325 bolivianos. Bien, muy buena aclaración y buena orientación. Si me permites, Johnny, vayamos con los hijos. Con los hijos. ¿Qué pasa con los hijos cuando el padre que trabaja fallece y son menores? De hecho, los hijos, tengo entendido que sí pueden acceder tienen derecho a la renta del papá o a la renta de la mamá. Pero si los hijos son profesionales ya, entonces, ¿pueden acceder también a la renta o qué es lo que ocurre? En los dos casos, por favor, Gustavo. Bueno, los hijos son derechohabientes de primer grado hasta los 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Y si demuestran que estudian hasta los 25 años. ¿Esto qué quiere decir? Que si el padre fallece antes del... fallece y los hijos son menores, ¿no? Menores de 18 años menores de 25, pero demuestran que estudian, tienen derecho a cobrar una parte de la pensión que les iba a tocar, que le iba a tocar al titular, sea su papá o sea su mamá. ¿A qué me refiero con una parte? Si, digamos, el titular fallece y hay una esposa y hijos menores, ¿no? El 90% de la pensión del titular, de la persona ya jubilada, se divide. Si hay un hijo, 70% para la esposa, 20% para el hijo. Si hay dos hijos, 50% para la esposa y 20-20 para cada hijo. Y si hay más de dos hijos, se queda con 50% la esposa y el otro 40% se divide en los tres hijos, ¿no? Es algo muy raro eso, pero llega a suceder. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que si un jubilado tiene esposa y tiene hijos menores, ante su fallecimiento, la familia no queda desprotegida, ¿no? Queda protegida. En este sentido, el sistema de pensiones en Bolivia es, como en todo el sistema de pensiones, es muy benigno, muy bueno, muy necesario tenerlo. El único problema hoy día en Bolivia es que los montos de pensión que está dando son muy bajos. Pero también, Gustavo, es bien difícil que cuando una persona se jubila y ya accede a la renta, sea una persona relativamente joven. Generalmente los que se jubilan ya son mayores. Y entonces, muy pocos casos que esas personas mayores tengan hijos menores de 18 años o 25 si es que están estudiando, ¿no? Serán muy pocos los casos. Vayamos a lo que es en la realidad. Padres jubilados o madre o padre jubilado y los hijos mayores, probablemente profesionales o no, pero mayores de edad.
Ellos Mayores no- de 25 años. Mayores de 25 años. Ellos no tienen derecho a recibir ni nada de los papás. ¿Y qué pasa entonces con el dinero del padre o de la madre que tanto ha aportado por 30 o más años quizá? Ya. Wow, son varias preguntas. Entonces, permíteme, por favor, un poco volver al principio. Cuando uno aporta a la AFP, está aportando para tener una pensión de vejez o una pensión por riesgo de invalidez o muerte. ¿Qué significa esto? Hasta aquí hemos hablado de la pensión de vejez. Pero antes de jubilarte, es decir, antes de tener tus 58 años o 60 años para jubilarte, que es la edad en que la gente por lo general se jubila, ¿no? Si tú falleces, o mejor dicho, si tú quedas inválido y esa invalidez está calificada, demostrada, el sistema te va a pagar una pensión que puede ser equivalente entre el 50, 70, incluso en algunos casos hasta el 100% de lo que tú estabas ganando, del promedio de lo que tú estabas ganando los últimos 5 años. Y si tú falleces antes de los 58 años, puedes ser 25, 30, 35, 40, a cualquiera de esta edad, tu familia, tu esposa y tus hijos tienen derecho a cobrar una pensión por riesgo de muerte que igual va a ser equivalente al 70% del promedio de los últimos 5 años. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El sistema de pensiones te protege desde el momento en que tú comienzas a trabajar y aportar al sistema hasta el momento en que llegas a tener una jubilación por vejez o lamentablemente ocurre que quedas inválido o falleces en algún momento y tu familia no queda desprotegida. Entonces, esto es lo primero. Los hijos no quedan desprotegidos si tú estás aportando al sistema de pensiones. Segundo, ya yendo a tu pregunta, hoy día en Bolivia, si nos jubilamos a los 58, 60 años, hay muchas personas que todavía tienen hijos menores, porque imagínate, porque cada vez más tenemos hijos más tarde, ¿no? Sobre todo las generaciones del 70, 80, no han sido como nuestros padres, que han tenido hijos jóvenes, ¿no? Sino más tarde, después de los 30, 40 años, han comenzado a tener sus hijos. Entonces, muchos jubilados llegan al menos con un hijo con derecho a la jubilación, es decir, con un hijo menor de 18 o incluso menor de 25. Ahora, ¿qué sucede si no tiene hijos derechohabientes? Lo único que sucede es que la persona se jubila y su esposa puede ser derechohabiente. Entonces, cobra la pensión, fallece el titular, cobra su esposa la pensión hasta que llega el momento en que fallece, y el dinero que sobra, porque siempre por las fórmulas de cálculo que se aplican siempre va a sobrar dinero, ese dinero se va al fondo común, no al Estado, no a las cuentas del Estado, sino al fondo común. Quiere decir que va a hacer acrecentar el fondo de vejez y eso beneficia a todos los jubilados que todavía están vivos y van a cobrar una pensión. Bueno, no sé si contesto tu pregunta, Pris. Sí, bueno, lo ideal sería que si tú has ahorrado, pueda la administradora devolvértelo todos tus ahorros, ¿no? Eso sería lo ideal. Claro, porque cuando uno fallece, perdón, Johnny, y si tiene hijos mayores, ya no tienen derecho a cobrar los hijos mayores de 25 años, sean o no sean profesionales, Gustavo. No. Claro. Sucede ahí, bien que me haces la pregunta, Prisca, hay un elemento más. Hasta aquí hemos hablado de los derechohabientes de primer grado, que son la esposa y que son los hijos menores de 18 o 25 años. Pero hay derechohabientes de segundo grado, que son el papá, la mamá y los hermanos menores dependientes de uno. Para que ellos puedan cobrar la pensión, hay que declararlos específicamente. Y también hay derechohabientes de tercer grado. El derechohabiente de tercer grado puede ser cualquier persona, el amigo, el compadre, la comadre, la prima, el primo, o los hijos mayores de 25 años que ya no son derechohabientes de primer grado, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu dinero siga rindiendo y pueda
quedar algo para tu hijo, tú puedes declararle derechohabiente de tercer grado. Tiene pros y contras. En algunos casos conviene, en la mayoría de los casos no conviene. Ahora, no obstante, yo he dicho aquí que el gran problema es que aquí hay un dinero que después de que fallece el titular no se recupera, ¿no? ¿Cómo hay que resolver esto? No declarando nuevos derechohabientes, nada. Lo que hay que hacer es que si yo tengo hijos que están por los 25 años, 26 años y en este momento no tienen trabajo para aportar o están trabajando sin aportar, lo que yo debería hacer es ayudarles a aportar o incentivarles a que aporten al sistema, ¿no? De pensiones para que tengan su propia pensión y no dependan de la mía. ¿Qué hay que hacer con este dinero? Lo que hay que hacer es traerlo aquí adelante, es decir, que el titular, la persona que ha hecho esos aportes, pueda disfrutar este dinero, pueda cobrar su pensión pueda ser mayor y por lo tanto, para eso hay que reducir la edad de cálculo de los 110 hasta los 80, o como decía Johnny, con un margen de seguridad, digamos hasta los 85, ¿no? Y vamos, hacemos que este dinero ya no se vaya aquí, sino se venga aquí adelante. Bueno, hay otro dato bien interesante. Este sistema de pensiones en Bolivia tiene o maneja eso de la masa hereditaria. Sí. ¿Cómo Hay la entender masa esto? hereditaria, ¿Cómo entender? pero sí, hay mucha confusión. Quiero decir lo siguiente. Se dice masa hereditaria a dos cosas. Primero, si un titular fallece antes de firmar su contrato de jubilación, es decir, no ha firmado su contrato de jubilación, no se ha jubilado, ¿no? Él tiene capital acumulado, ¿no? Ese capital acumulado, sus derechohabientes, si hay derechohabientes, pueden hacer lo siguiente: exigir que les paguen una pensión por muerte o por riesgo de muerte, o si ya cumple los requisitos, si el señor ya estaba cerca de cumplir los requisitos para vejez y pedir una pensión como derechohabiente, o pasado 3 años, pueden reclamar ese dinero como masa hereditaria. Todo ese dinero se vuelve masa hereditaria, pero siempre y cuando no haya firmado el titular el contrato de jubilación. Es el primer tema. El segundo, cuando uno firma el contrato de jubilación y comienza a cobrar su pensión, ya no tiene derecho sobre todo el capital acumulado, porque el capital acumulado pasa al fondo de vejez y el fondo de vejez recibe ese dinero para administrarlo y para tenerlo ahí, a condición de pagar una pensión hasta que fallezca el titular. Entonces, ¿qué sucede? Este titular, digamos, no tiene derecho a bienes, ¿no? Entonces, sucede que, por darte un ejemplo, se enferma 6 meses, 1 año, y esos 6 meses, 1 año, no cobra la pensión. Entonces, la pensión se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Y fallece sin cobrar esas pensiones. Es solo esas pensiones, no el dinero que sobra aquí, sino solamente esas pensiones se vuelven también masa hereditaria y los herederos pueden retirar. Entonces, resumiendo, los que no han firmado su contrato de jubilación pueden retirar todo su capital, y los que ya están jubilados y hay pensiones que no han cobrado, mensualidades que no han cobrado, esas mensualidades también se pueden volver masa hereditaria que pueden retirar los herederos. Perdón, Bien. Gustavo, decía, pasado 3 años, Johnny. ¿Pasado 3 años de qué? ¿Del fallecimiento? Perdón, del fallecimiento. Perfecto. Del fallecimiento. ¿Por qué? Pues el sistema se da plazo para eso, para ver si en ese interín no aparecen otros derechohabientes. Que sucede, ¿no? Y mucho sucede, pues que aparece un nuevo hijo, un hijo menor, alguien que reclama la pensión, etcétera, etcétera. Incluso hasta una segunda esposa aparece. Es un mundo bastante... Es la vida misma, Claro. ¿no? La vida misma. No hay novela que se le iguale. Bien, vamos a ir a una pausa, Prisca, porque a mí me ha llamado la atención esto. Y creo que es un buen consejo, una buena medida que uno puede asumir. ¿Qué trámites habría que hacer para que uno no firme ese contrato de jubilación y exija la devolución del total de sus aportes individuales? 1. Y 2,
esta otra parte que me parece también importante. Si yo quiero tener una vejez digna y he aportado durante décadas con el sueño de tener una buena jubilación, pero me calculan 110 años cuando yo sé que no voy a vivir, pero nos dabas una luz, Gustavo. Podrías pedir que se te acorten los años de vida, ¿no? Y que te devuelvan ese dinero y no se quede en ningún fondo. ¿Qué trámites hay que hacer para ello? Después de la pausa, por favor, te voy a pedir que nos expliques para que la gente que está escuchando el programa también vaya analizando si le conviene o no estas otras alternativas para mejorar sus rentas en nuestro país. Vamos con el mensaje de Sfide Inversiones y sus deliciosos productos Ferrari Gessi. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos. De frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Estamos de frente a la gestora pública y el sistema de pensiones en Bolivia. Nuestro invitado, Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres, él está en Cochabamba, es consultor, asesor financiero y director de la Organización de Seguridad Social Flora Tristán. Gustavo, vayamos un poco a precisar y a orientar más acerca de este punto que señalabas, que habría la posibilidad de que uno podría pedir la devolución de sus aportes. ¿Qué trámites hay que seguir? Muy bien, Johnny. Una aclaración. Cuando hablamos de masa hereditaria, no sé si lo dije, sí hice hincapié antes, pero ahora sí lo hago. O sea, la masa hereditaria surge cuando el titular fallece, cuando el titular de la cuenta fallece. Entonces, si el titular fallece antes de firmar su contrato de jubilación, los herederos, la esposa, los hijos, ¿no?, pueden solicitar el retiro de todo el dinero que ha aportado este trabajador y el capital que ha acumulado como masa hereditaria. Pero la condición es si fallece. Si no fallece y ya tiene la edad de jubilación y tiene más de 120 aportes, su única opción es jubilarse. Está prácticamente obligado a jubilarse. Entonces, en ese sentido es la masa hereditaria. Ahora, ¿hay personas que pueden retirar su dinero? Sí. ¿Quiénes pueden retirar su dinero? Las personas que tienen 58 años de edad al menos y menos de 120 meses aportados. Si tienen 120 meses aportados, ya no pueden retirar su dinero, tienen que obligatoriamente jubilarse. Y si tienen 119 para abajo, sí pueden retirar su dinero. Hay alguna pequeña restricción más, pero nada grave, y que sí pueden retirar su dinero. Pero eso no es masa hereditaria, eso es un retiro de capital. La masa hereditaria solo es en caso de que fallezca el titular de la cuenta. Bien, entonces, para retirar ese capital, ¿qué trámites hay que realizar? Para retirar el capital, como Sí. te decía, primero cumplir los requisitos. 120, menos de 120 meses aportados y tener al menos 58 años de edad. Y los requisitos para retirar ese dinero son los mismos que para una jubilación. Te piden los generales, carnet de identidad, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, ¿no? Etcétera, etcétera. Y si cumplen los requisitos, te van a devolver. Aquí una aclaración, Johnny. Yo no recomiendo
retirar el dinero, nunca retirar el dinero. A pesar de que hay este abuso de que nos hacen el cálculo hasta los 110 años, ¿no? Siempre es más conveniente recibir una pensión que no recibirla. Por, por dos motivos. Uno, porque te van a dar un monto, aunque sea reducido de pensión, pero te lo van a dar mensualmente, ¿no? Y segundo, porque junto con la pensión viene el seguro de salud. ¿Por qué es importante el seguro de salud? Porque en la vejez uno siempre se enferma, siempre, ¿no? A veces más grave, a veces menos grave, pero siempre se enferma. Y cubrir con recursos propios la enfermedad es muy, muy costoso, tanto que descapitaliza a la familia, a los hijos, a los familiares. Entonces, lo mejor es siempre jubilarse. Bien, esa tu recomendación es muy importante para que la gente también vaya pensando, ¿no? ¿Qué va a pasar? Porque la gestora también va a tener esa capacidad de devolver si es que uno decide pedir la devolución de sus aportes, me imagino, porque esas cosas no van a cambiar, están dentro de la ley, ¿o no? Sí, están dentro de la ley no está cambiando. La forma en la que funciona el sistema de pensiones determina las prestaciones, determina a quiénes pagar pensión, cuánto de pensión, a quiénes devolver el dinero, etcétera, etcétera. Eso no está cambiando. Lo único que está cambiando es quien administra, ¿no? Quien mueve los papeles, quien mueve el dinero, pero nada más. Bien, para terminar, Gustavo, en algún momento tú decías, porque la gente ha pedido, ya que estamos hablando de la devolución de aportes, ha habido una etapa de devolución. Y entonces ahí tú cuestionabas esa ley, ¿no? La decías en términos textuales, voy a recuperar lo que decías, es una ley maldita. Pero ahora la gente está pidiendo una segunda devolución de aportes. Para concluir, ¿podemos volvernos a referir a esto? ¿A esa ley? ¿O será con otra ley la que se podría devolver a los aportantes? Claro que sí, Johnny. Si el gobierno se deja presionar, como sucedió la anterior vez, y vuelve a sacar una ley autorizando los retiros que autorizó la anterior vez, por supuesto que se va a volver a retirar el dinero. El problema es que es algo que no conviene a nadie. Lamentablemente, la gente de un apócrifo movimiento nacional por la defensa de nuestro dinero, no sé cómo se llama el movimiento que sobre todo tiene su base en Santa Cruz, es gente que está mal informada y está desinformando sobre el sistema de pensiones. Yo digo, Johnny, no tenemos en Bolivia un buen sistema de pensiones, pero la tarea no es anular el sistema de pensiones o salirse del sistema de pensiones. La idea es que ingresemos, mejor si ingresamos más personas al sistema de pensiones. Al principio tú me decías que es muy poco el número de personas afiliadas al sistema, que son 2,5 millones, y más poco todavía el número de personas que aportan, que están alrededor de 1 millón, ¿no? Lo que debemos hacer es que aporte más gente y haya más inscritos al sistema de pensiones, y además hagamos que el sistema de pensiones funcione mejor, porque es la única forma de asegurar que si algo me pasa cuando soy joven, mis hijos no queden desprotegidos, y es la única forma de asegurar mi vejez, porque en la vejez, ¿quién puede trabajar en la vejez? En este país, así como es nuestro país, una persona mayor de 50 años que ha tenido la mala suerte de estar desocupado, es muy difícil que vuelva a insertarse al mercado laboral. Entonces hace trabajos subcalificados, etcétera, etcétera, de bajo costo, en fin. La única manera de protegernos en la vejez, y cuando digo vejez me refiero a los 65 años, 70 años, 75 años, es tener una pensión y un seguro de salud. Entonces, yo creo que por ningún motivo es recomendable retirar el dinero. Y a las personas que han retirado el dinero, yo les invito a pensarlo y a que devuelvan el mismo para beneficiarse de todas las prestaciones que da el sistema de pensiones. Gustavo, muchísimas gracias por haber sido parte del programa periodístico de Frente. Hemos estado por una comunicación al servicio del bien común, abordando el tema de la gestora pública y el sistema de pensiones en Bolivia. Has dado muchísimas luces al respecto, el tiempo es oro y vamos a dejarte libre también. Sin embargo, ojalá pudiéramos tener otra oportunidad contigo para seguir aclarando y abundando sobre este tema que es por demás importante para los bolivianos y bolivianas. Muchas gracias, Prisca. Muchas gracias a Johnny por el espacio.
Eh, Espero haberles orientado en lo posible y bueno, cualquier otra convocatoria estoy a su servicio. Claro que sí. Un abrazo hasta Cochabamba, Gustavo, Gracias. y también que tengas mucho éxito en ese asesoramiento que siempre estás brindando a las personas que tienen dudas en el tema de las pensiones. Gracias. Nosotros nos vamos a Muy ir bien, a gracias, una John. pausa y después nos despedimos ya con una síntesis de todo lo que hemos dialogado con nuestro invitado, Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres. Gracias. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. Ya volvemos. De frente, frente. Una tradición familiar. Rariretti, siempre en tu hogar. Busque su punto de calidad en los supermercados de la ciudad. La calidad tiene un nombre, Ferrari Gessi, agencia principal Illampu y Santa Cruz. Busque su punto de calidad. Continuamos de frente, frente. Por una comunicación al servicio del bien común. Hemos estado de frente a la gestora pública y el sistema de pensiones en Bolivia. Nuestro invitado, Gustavo Marcelo Rodríguez Cáceres, consultor, asesor financiero y director de la Organización para la Seguridad Social, Flora Tristán, que nos dio muchas luces sobre cómo estamos en el tema de pensiones, cómo se calcula. 110 años y 11 meses es La tabla que utilizan, ¿no? Porque piensan que un ciudadano boliviano vive hasta esos años y por eso es que calculan todos esos aportes y esa es la explicación para tener rentas bajas según nuestro invitado. Pero también hay que destacar que un sistema de pensiones es muy bueno en un país, especialmente en Bolivia, cuando personas a los 50 años ya no pueden trabajar, ya no son mano de obra atractiva en muchas empresas productivas y entonces es necesario tener un fondo que pueda por lo menos cubrir mínimas necesidades. Pero cuando hablamos de mínimas necesidades tenemos que ir también a lo que es real, a lo óptimo. Mínimo estamos diciendo en cubrir por lo menos una canasta familiar que por lo menos pueda tener para vivir, entre comillas, dignamente una persona adulta, una persona mayor. Pero siempre es la queja permanente de los jubilados que las rentas no están a esa altura y que por tanto no justifica todo ese esfuerzo que en su juventud realizaron para tener una renta que realmente pueda darle esa tranquilidad y vivir con dignidad. Por eso creo que la recomendación, y aquí está la síntesis más importante de todo ello, el involucrarse. Cada ciudadano debería involucrarse más en la fiscalización de los fondos de pensiones, para ver qué pasa con esos recursos que ahora los va a administrar la gestora pública del Estado Plurinacional de Bolivia. Y creo que ahí las organizaciones de jubilados tendrán que tomar parte activa para ser celosos guardianes de los recursos que, reiteramos, van a administrar los de la gestora pública. Gracias, Johnny, y nos vamos, amigas y amigos, como siempre, con esa premisa de poner la comunicación al servicio del bien común. Ojalá las cosas vayan mejorando en el tema del sistema de pensiones. Mucha gente tiene esperanza en la gestora pública y mucha otra gente no, pero estamos seguros que con voluntad política se puede cambiar para que todos estemos felices de que todos nuestros aportes y el sistema de pensiones haya pasado a manos de la gestora pública para confiar en ellos. Ojalá que las políticas vayan mejorando, vayan cambiando y se encuadren en la realidad que vivimos. No partiendo de que podemos vivir 110 años y nuestras rentas sean tan bajas.
Ojalá que todo mejore. Un abrazo para todos ustedes. Nos vamos hasta el próximo fin de semana. Gracias por habernos acompañado. De frente, de frente, de frente, de frente. La reflexión, el análisis para mejorar la calidad de vida y fortalecer la democracia es responsabilidad de todos. De frente, de frente, de frente. Prisca Maldonado y Johnny Mendizábal por una comunicación al servicio del bien común. De frente. El reencuentro el próximo sábado de 10 a 12 del mediodía.